Tuve una relación con mi jefa y cuando quise terminarla empezó a manipularme en el trabajo. Nunca pensé que una de las peores decisiones de mi vida iba a empezar como algo que en su momento se sentía tan conveniente, porque todo comenzó de forma muy sutil, casi imperceptible. Ella era mi jefa, segura, directa, de esas personas que no piden permiso para tomar control de una situación, y al principio todo era profesional, normal. Incluso admiraba su forma de trabajar, cómo manejaba todo, como siempre parecía tener el control absoluto, pero poco a poco esa línea empezó a moverse sin que yo lo notara del todo. Primero fueron conversaciones más largas de lo normal, luego mensajes fuera del horario laboral, después comentarios personales que ya no tenían nada que ver con el trabajo, y antes de darme cuenta ya no era solo mi jefa, era alguien que estaba entrando en un espacio donde no debía estar. Hubo un momento donde lo noté claramente, una reunión que se extendió más de lo necesario, un silencio incómodo que no era profesional, y una mirada que dejó claro que esto ya no iba de trabajo, y aún así no me detuve, porque en ese punto ya no era solo atracción, era algo más complejo, una mezcla de curiosidad, ego y esa sensación de estar en algo que sabes que no es correcto pero que igual decides seguir. La relación empezó sin reglas claras, sin conversaciones serias, simplemente pasó, encuentros fuera del trabajo, mensajes constantes, una dinámica donde ella seguía siendo la que tenía el control incluso fuera de la oficina, y yo, lo permitía, porque en ese momento no veía el problema real. Durante un tiempo todo funcionó, al menos en apariencia, en el trabajo nadie sospechaba, o eso creía, ella sabía separar las cosas cuando quería, y yo hacía lo mismo, pero había algo que no estaba viendo, algo que iba más allá de la relación en sí, y era el hecho de que nunca estuvimos en igualdad de condiciones. Ella siempre tenía una ventaja, no solo emocional, sino profesional, tenía poder sobre mi trabajo, mi puesto, mi estabilidad, y yo estaba metido en algo donde, si algo salía mal, el que más tenía que perder, era yo. Y aún así seguí, ignorando completamente lo que eso significaba, hasta que un día entendí algo que ya era imposible de ignorar, que esto no era solo una relación, era una situación donde alguien tenía mucho más control del que yo había querido admitir. Al principio no lo vi como un problema real, porque mientras todo estaba bien entre nosotros, no había consecuencias visibles, en el trabajo seguía avanzando, no había conflictos, ella incluso parecía favorecerme en algunas decisiones, proyectos mejores, más visibilidad, oportunidades que antes no tenía, y eso fue lo que hizo todo más peligroso, porque empecé a normalizar algo que claramente no lo era. Pero con el tiempo la dinámica empezó a cambiar, ya no era solo cercanía o complicidad, empezó a volverse más personal, más intensa, más controladora, ya no eran solo mensajes fuera del trabajo, ahora eran expectativas, quería saber dónde estaba, con quién, qué hacía, y si no respondía rápido, el ambiente en la oficina al día siguiente cambiaba. No de forma obvia, no lo suficiente para que alguien más lo notara, pero sí lo suficiente para que yo lo sintiera, respuestas cortas, decisiones frías, una distancia que no existía antes, como si todo dependiera de lo que pasaba fuera del trabajo. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de algo que había ignorado desde el inicio, esto no era una relación normal, no había equilibrio, no había libertad real, porque aunque técnicamente podía decir que no, en la práctica no era tan simple. Hubo una noche donde intenté marcar un límite, le dije que necesitábamos separar las cosas, que esto no podía seguir así, que estaba afectando mi forma de trabajar y mi tranquilidad. Al principio se quedó en silencio, escuchando, como si lo entendiera, pero luego sonrió, no una sonrisa normal, sino esa sonrisa que te deja claro que la otra persona ya pensó en todas las posibilidades antes que tú. Me dijo que estaba exagerando, que nadie tenía que enterarse, que mientras todo siguiera como hasta ahora no había ningún problema, y esa fue la primera vez que sentí algo distinto, ya no era atracción, ni curiosidad, era incomodidad. Intenté mantenerme firme, le dije que quería terminar lo que teníamos fuera del trabajo, que prefería dejar las cosas claras antes de que se complicaran más, y fue ahí cuando todo cambió, porque su actitud pasó de tranquila a fría en segundos, me miró como si estuviera evaluando algo, como si ya no fuera alguien cercano, sino alguien que estaba dejando de ser útil en la forma en que ella quería. No discutió, no levantó la voz, solo dijo algo que en ese momento no entendí completamente, pero que se me quedó grabado: ten cuidado con cómo manejas esto, y esa frase fue la primera señal real de que esto no iba a terminar de forma simple. Después de esa conversación, nada fue igual, no hubo una pelea directa ni un cierre claro, pero el ambiente cambió por completo, en la oficina todo seguía normal para los demás, pero para mí era evidente que algo se había roto, ya no había esa cercanía cómoda, ahora había distancia y tensión. Empezó de forma sutil, pequeñas cosas que alguien más no notaría, reuniones a las que antes me incluían y ahora no, decisiones donde mi opinión ya no importaba, tareas que de repente cambiaban sin explicación, y todo lo hacía con una precisión que dejaba claro que no era casualidad. No podía señalar algo concreto, no había un momento donde pudiera decir esto es personal, pero lo sentía, cada día era un poco más incómodo que el anterior, como si estuviera empujándome lentamente fuera de mi propio espacio de trabajo. Intenté mantenerme profesional, enfocarme en lo mío, no darle más importancia de la necesaria,
Pero era imposible ignorarlo, porque no era solo trabajo, era una forma de presión. Un día decidí confrontarla directamente, no desde lo personal, sino desde lo profesional. Le pregunté por qué me estaban quitando responsabilidades, porque ya no estaba en proyectos donde antes era clave, y su respuesta fue completamente fría. Me dijo que la empresa estaba cambiando, que necesitaban otro enfoque, que no todo giraba alrededor de mí. Y lo dijo con una calma que hacía imposible discutirle algo. Pero lo peor no fue lo que dijo, fue cómo lo dijo, como si yo fuera el problema, como si todo fuera una coincidencia, como si nada tuviera que ver con lo que había pasado entre nosotros. Y en ese momento entendí algo que me incomodó más que todo lo anterior. Ella no necesitaba confrontarme directamente, no necesitaba amenazas claras, podía hacer todo desde su posición, sin levantar sospechas, sin exponerse, y yo, no tenía forma de demostrar que era personal. Fue ahí donde realmente sentí el peso de la situación, porque ya no se trataba de una relación que salió mal, se trataba de alguien que tenía poder sobre mi estabilidad, y que ahora estaba usando ese poder de una forma que yo no podía controlar. Y justo cuando estaba tratando de encontrar la forma de salir de todo eso sin afectar mi trabajo, pasó algo que terminó de confirmar que esto ya había cruzado un límite mucho más serio. Lo que pasó después fue lo que terminó de abrirme los ojos por completo, porque hasta ese momento todavía intentaba convencerme de que todo podía ser coincidencia, de que tal vez estaba exagerando, de que no necesariamente estaba usando lo que pasó entre nosotros en mi contra, pero ese día ya no hubo duda. Me llamó a su oficina con un tono completamente profesional, como cualquier otra reunión. Me senté pensando que sería algo del trabajo, pero desde el inicio se sintió distinto, no por lo que decía, sino por cómo lo decía, demasiado controlado, demasiado medido. Empezó hablando de mi rendimiento, de cómo las cosas no estaban al nivel esperado, de decisiones recientes donde, según ella, no había actuado correctamente, y mientras hablaba yo sabía que no era cierto, porque estaba haciendo exactamente lo mismo que antes, con los mismos resultados, pero ahora el contexto había cambiado. Intenté responder, explicar, defender mi trabajo, pero no importaba, cada argumento que daba lo desviaba, lo reinterpretaba, lo convertía en algo negativo, como si la conclusión ya estuviera decidida antes de que yo hablara. Y entonces soltó la frase que dejó todo claro, me dijo que en mi posición debía ser más cuidadoso, que no podía permitirme errores en este momento, y esa palabra, cuidado, fue exactamente la misma que había usado cuando intenté terminar todo con ella. Ahí entendí que esto ya no era indirecto, ya no era solo presión sutil, era un mensaje claro disfrazado de profesionalismo. Me quedé en silencio unos segundos, procesando todo, y en ese momento entendí algo que no había querido aceptar desde el principio. No estaba lidiando con una situación incómoda, estaba en una posición vulnerable frente a alguien que sabía exactamente cómo usarla. No reaccioné como esperaba, no me alteré, no discutí, simplemente asentí, porque en ese punto discutir solo iba a empeorar las cosas, pero por dentro ya había tomado una decisión, esto no iba a seguir así. Salí de esa oficina con una claridad que no había tenido antes, no podía seguir jugando bajo sus reglas, no podía quedarme esperando a que la situación se resolviera sola, porque no lo iba a hacer. Y fue justo ahí donde empecé a pensar diferente, ya no en cómo arreglarlo, sino en cómo salir de ahí sin que ella pudiera usar nada más en mi contra. Esa misma noche empecé a pensar todo con cabeza fría, porque ya no podía seguir reaccionando, tenía que anticiparme, entender cada movimiento antes de que pasara, y lo primero que acepté fue esto: no estaba en una situación normal, estaba en un lugar donde cualquier error podía usarse en mi contra, así que tenía que ser más inteligente que impulsivo. Durante los días siguientes dejé de actuar como antes, me volví más reservado, más técnico, todo lo que hacía lo dejaba documentado, correos, decisiones, cambios, todo tenía respaldo, no por paranoia, sino por protección, porque entendí que si en algún momento esto escalaba, lo único que iba a tener a mi favor era evidencia. Al mismo tiempo empecé a buscar opciones fuera, no porque quisiera huir, sino porque sabía que quedarme dependiendo de ella no era una opción real, y en ese proceso también empecé a notar algo interesante: cuando dejé de responder a su dinámica, cuando dejé de reaccionar emocionalmente, su comportamiento cambió otra vez, ya no era solo presión, ahora era intento de recuperar control. Comentarios más suaves, actitudes más cercanas, incluso insinuaciones de arreglar las cosas, pero ya no funcionaba, porque en ese punto yo ya entendía exactamente cómo funcionaba todo. Un día volvió a mencionarlo directamente, me dijo que podíamos dejar todo atrás, que no tenía por qué afectar el trabajo, que si sabíamos manejarlo todo podía seguir como antes, y ahí fue cuando lo vi con total claridad: no quería una solución, quería volver a tener control. La miré y por primera vez no sentí incomodidad ni duda, solo certeza. Le dije que no, que todo lo personal había terminado y que en lo profesional todo se iba a manejar como correspondía, sin dobles juegos, sin mezclas, y esa vez no hubo sonrisa, no hubo respuesta inteligente, solo silencio. Poco después conseguí una nueva oportunidad en otro lugar, mejor posición, mejor ambiente, y cuando me fui no hubo escena, no hubo conflicto, solo una salida limpia,
Pero lo más importante no fue irme, fue entender algo que me quedó claro para siempre, que no todo lo que empieza como oportunidad lo es realmente, y que cuando alguien tiene poder sobre tu estabilidad, cualquier relación deja de ser equilibrada. Porque al final no se trató de ella, ni de lo que hizo, se trató de lo que aprendí, que hay situaciones donde lo más inteligente no es pelear ni insistir, es saber cuándo salir, antes de que alguien más decida por ti.